Capítulo 3. De la salida electoral al 25 de mayo. Montoneros ante la salida electoral. A mediados de 1972, Perón recibió en Madrid a los montoneros Carlos Joubert y Alberto Molina, jefe de las regionales Buenos Aires y Mendoza respectivamente. En la charla les explicó que la salida electoral era inexorable y que no había dudas acerca del triunfo peronista. Al parecer logró convencer a Joubert sobre su punto de vista. Perdía cuenta. Estábamos en un debate irresuelto cuando desde la Regional Buenos Aires su jefe, Carlos Alberto Joubert, terminaría con las dudas y rompiendo la indefinición existente, haría pública la posición de exigir elecciones sin proscripción. En un comunicado, al reivindicar una operación militar, levantó la candidatura de Perón presidente. La consigna se daba de narices contra la que se venía levantando de ni votos ni botas, fusiles y pelotas. El giro político generó críticas por parte de la FAP y rupturas internas, como el alejamiento de la columna Sabino Navarro en Córdoba y de grupos de militantes vinculados al peronismo de base. Sin embargo, la opción por Perón no respondía solo al manejazo de Joubert, sino también a la concepción presente en muchos militantes de la organización. Perón, para equilibrar el poder del sindicalismo de Coria y la 62, ordenó que la rama juvenil tuviera el 25% de los cargos electivos, pero la tendencia revolucionaria no les asignaba importancia a los cargos electivos. Los cuadros de las organizaciones se mantuvieron al margen de las candidaturas y mandaron a ocupar diputaciones a jóvenes de la JP que no pertenecían a las estructuras combatientes. Ni siquiera los jefes regionales de la JP, como Gullo u Obeid, considerados los jetones de la orga, tuvieron candidaturas, aunque sí participación activamente como oradores en los actos de campaña. El crecimiento de montoneros en la campaña electoral. La decisión de sumarse a la estrategia de Perón resultó un gran acierto para Montoneros. La apuesta por el general facilitó que al poco tiempo se diera la fusión con Descamisados y consolidó a Montoneros como el aglutinante del conjunto de las organizaciones peronistas. Se iniciaba un camino ascendente de creciente apoyo popular. Para ese entonces Montoneros contaba con unos pocos cuadros orgánicos. Roberto Perdía relata que cuando en mayo de 1972 le tocó hacerse cargo de la regional litoral, se encontró con tan solo 20 compañeros que con la ruptura de la columna Sabino Navarro se redujeron a la mitad. La misma regional llegó a movilizar en diciembre del mismo año unos 5.000 militantes. Este crecimiento abrupto seguiría intensificándose durante todo el año 73. Según Miguel Bonazo, en agosto de 1972 la organización Montoneros tenía 20 cuadros en libertad, el resto o habían muerto o estaban presos. Meses más tarde, después del 11 de marzo, hubo un crecimiento impresionante del orden de los 5.000 cuadros. No podemos afirmar que las cifras sean las correctas, pero permitan reflexionar sobre la justicia o no de la frase tan remanida de Montoneros. Nosotros fuimos los que trajimos a Perón, ya que de ser cierta el mérito correspondería en exclusiva a esa veintena de cuadros y no a los que se sumaron al peronismo y a la organización ya en periodo de legalidad democrática. La apertura democrática no fue ajena al resto de las organizaciones armadas que tomaron otros rumbos. El ERP propuso la abstención, aunque unos meses después, para la elección de Perón, tentaron a Tosco con una candidatura a presidente que no aceptó. Por su parte, la FAP y el peronismo de base tampoco adhirieron a la campaña electoral, aunque algunos de sus cuadros, disconformes con la decisión adoptada, desobedecieron a la conducción actuando por su cuenta. Tal es el caso de Jimmy Haynes. Los que éramos cuadros combatientes, hacía mucho tiempo que habíamos dejado la acción militar y trabajábamos en los barrios. Yo, por ejemplo, estaba en La Matanza, y ahí vivimos el fenómeno de la elección de Cámpora y lo vivíamos junto a la esperanza de la gente, mientras que la dirección de FAP nos decía otra cosa. Para ellos era inaceptable, Cámpora al gobierno, Perón al poder, una cosa reformista.
pero nosotros de noche salíamos a pintar esa consigna medio a escondidas junto con los vecinos de los barrios. La elección de los candidatos de Perón: Cámpora, Solano, Lima. El 15 de diciembre de 1972 se reunió en el Hotel Crillon el Congreso Nacional del Partido Justicialista para definir el candidato a presidente. Los límites impuestos por la cláusula de residencia de la NUCE excluían a Perón de la participación directa como candidato. El general, antes de partir rumbo a Paraguay, había instruido a Valmedina para que el Congreso nominara a Héctor Cámpora. Rogelio Coria, al frente de las 62 organizaciones, en una maniobra que olía a complicidad con la NUCE, intentó poner a Perón como candidato a presidente, lo que habría llevado a que, por imperio de la cláusula de residencia del 25 de agosto, el peronismo quedara sin candidatos. Juan Manuel Abal Medina, que presidió el Congreso, recuerda: poner a Perón era la forma de hacer imposible todo. Yo tengo fuerte apoyo de Obregón Cano, de Armando Caro y de don Julio Romero de Corrientes. Algunos sectores combativos, como Gustavo Riarte, también se prenden en el planteo de Coria. La salida fue mandarle un télex a Perón que decía: por unanimidad el Congreso del PJ ratifica su candidatura a presidente. Desde Asunción, Perón respondió algo así: como siempre he dicho, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Agradezco el honor, pero el compañero Abal Medina tiene expresas instrucciones del Comando Superior, que era él, claro. Sigan sus instrucciones. Volvemos y se vota a Cámpora como candidato. En eso irrumpe el petizo Rucci con toda la pesada, amenazando con romper todo. Le digo: déjate de joder, vos no vas a romper nada. Estas son las instrucciones del general. Me lo llevo a un bar y allí lo tranquilizo. Luego subimos al segundo piso donde estaban reunidos los partidos del frente. Había que sacar a Solano Lima Vice. Allí ya no podía decir que eran órdenes del general, pero bueno, no hacía falta. Yo nunca decía me lo dijo el general. Se daba por sobreentendido, y si le erraba siempre me podía echar la culpa a mí. Así funcionaban las cosas. Al día siguiente se reunió el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, donde las 62 organizaciones pretendían imponer la fórmula Manuel de Anchorena-Luis Guerrero. Abal Medina arribó al lugar para evitar la maniobra, pero fue despedido con abucheos y algunos balazos. Por la noche el Consejo Superior del Movimiento declaró nulo el encuentro e impulsó la fórmula Oscar Videgain-Victorio Calabró. La campaña electoral. La campaña electoral fue motorizada por las JP regionales, organizadas a fines del 72, a lo largo y ancho del país. La consigna central era Cámpora al gobierno, Perón al poder, pero los sectores juveniles también dirigían sus cánticos a los militares. Ya van a ver, cuando venguemos los muertos de Trelew. Duro, 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 vivan los montoneros que mataron a Aramburu. Entretanto, los militares, imposibilitados de cancelar las elecciones, emitieron una declaración conocida como los 5 puntos. En el documento advertían su desaprobación acerca de la aplicación de amnistías indiscriminadas. Al mismo tiempo manifestaban su intención de compartir responsabilidades dentro del gobierno que surja de la voluntad popular como integrantes del Gabinete Nacional, en especial en lo que hace a la seguridad interna y externa. El posicionamiento público militar fue repudiado por la dirigencia política en su conjunto. Perón hizo llegar sus críticas a través del diario Mayoría. Quieren imponerles condiciones a los candidatos para imponer el continuismo. No lo han podido imponer a través de las elecciones y quieren imponerlo, dejando una camarilla dentro del gobierno. De vergüenza deberían irse. Finalmente llega el 11 de marzo. Bajo las siglas del Frejuli, Héctor Cámpora y Solano Lima ganan con el 49,5% de los votos. El triunfo electoral ponía en duda el rol que podrían llegar a tener en adelante las organizaciones armadas. Marcela Durrié recuerda: era una fiesta. Todo el mundo se prendía. Uno sentía que habíamos llegado al final del camino. Ahora puedo volver a mi casa, a mis cosas. Volvió Perón, lo logramos. No voy a decir que decía ahora tiremos las armas, porque había muchas historias de golpes, decíamos. Bueno, guardémoslas por si hay otro golpe.
Muchos pensábamos que había que replegarse a la tarea política, acompañar al gobierno. Comienza el distanciamiento entre Perón y FARC Montoneros. Hay 4 elementos centrales que estuvieron en el fondo de la fractura Perón-Montoneros. El primero es que Montoneros comienza a disputarle a Perón la conducción del movimiento. La expresión simbólica fue el cambio de la consigna coreada en los actos. De Cámpora al gobierno, Perón al poder, se pasó a conducción, Montoneros y Perón. En ese orden, Montoneros y Perón. El segundo aspecto es una mirada diferente sobre la índole de la propia organización. Mientras que para Perón los montoneros eran una de las formaciones especiales que asumían la guerra revolucionaria, estos se concebían como una organización político-militar que se constituía en vanguardia del proletariado. Lo explica Roberto Perdía. De hecho, Perón nos asignaba el rol de formación especial, una parte de su fuerza general que desempeñaba un rol específico en su estrategia de conjunto. Ese era el lugar que teníamos en los planes de Perón. Nosotros aceptábamos esa situación provisoriamente, pero claramente nos imaginábamos en un lugar distinto. Sentíamos que progresivamente podríamos asumir mayores responsabilidades. Allí había una contradicción central. El tercer aspecto es ideológico. La tradición peronista que traían los montoneros comienza a ser influenciada por la visión marxista-leninista que tenían las FARC, aunque algunos cuadros de estas, como Quieto, terminan siendo menos ideologistas que Firmenich, que asume el materialismo dialéctico con la devoción extrema de los conversos. El cuarto elemento es la continuidad de la lucha armada. Una vez alcanzado el objetivo de recuperar el proceso democrático, Perón claramente la rechaza. El ERP se pone en la vereda opuesta y continúa operando con una postura provocativa. FARC y montoneros transitoriamente dejan de operar de forma pública, pero siguen realizando acciones de pertrechamiento como secuestros de empresarios y robos para fortalecer el aparato militar. Documentos internos y comunicados públicos de las orgas. En una primera etapa, antes del 73, por la clandestinidad y el esquema de organización vertical, no todos los cuadros tenían acceso a la información y la discusión. Ya del 73 al 76, la difusión y discusión interna serían más ordenadas y llegarían, según el tema, hasta determinados niveles de encuadramiento. Lo llamativo en el caso de las organizaciones armadas peronistas era la diferencia entre lo que se decía para adentro y lo que se comunicaba hacia afuera, una suerte de doble discurso que incluía críticas a Perón hacia adentro y otras políticamente correctas hacia afuera. Lo correcto era manifestar una férrea adhesión al peronismo y su líder, sintetizada en la máxima consigna Perón o muerte. Por ejemplo, en abril del 71, las FARC, en un comunicado público sobre el copamiento de un destacamento policial, afirmaban: «Desafiamos al régimen a que cumpla su promesa y dé elecciones sin ningún tipo de proscripciones. Esto significa el retorno de Perón y del pueblo al poder». Ningún peronista, aun aquellos considerados ortodoxos o vinculados al sindicalismo, podía estar en desacuerdo con esas expresiones. Sin embargo, en un documento interno del 10 de noviembre de 1972, redactado por un grupo de presos de FARC y montoneros en la cárcel de Rawson antes de la fuga, se percibe otra postura política. La figura de Perón tiene la virtud de concentrar sobre sí todas las oscuridades que, por falta de un análisis correcto, ofrece el peronismo. Por ello, su estrategia es limitada, aunque no limitante. A esa limitación contribuyen sus fallas en lo ideológico y su poco clara adhesión a una sólida estrategia de poder. Más adelante el documento se pregunta si, verificado este proceso de constitución del ejército peronista montonero, Perón se pondrá en contra de él. Se responden: un análisis serio muestra que los procesos de lucha de clases no se definen por los deseos de los hombres, por más que ese hombre sea Perón, sino por las fuerzas en juego. Este tipo de caracterización de Perón y del peronismo seguramente no generaba la misma simpatía que el anterior, pero este documento era desconocido para la enorme mayoría de la militancia juvenil peronista. ¿Cómo se sigue después del 11 de marzo?
Miradas críticas. A partir del 11 de marzo de 1973, muchos cuadros militantes entendían que comenzaba una nueva etapa. Había llegado la hora de dejar las armas de lado. El objetivo de traer de vuelta a Perón y devolver el gobierno al peronismo había sido alcanzado. Yo recuerdo, nos relata Alcira Argumedo, algo que se contaba como muy gracioso, pero que a mí me dio la primera luz de alarma. Fue cuando Quieto y Firmenich viajaron a Madrid a encontrarse con Perón, porque parece que se presentaron así: Mario Eduardo Firmenich, jefe del movimiento montonero; Roberto Quieto, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; y el viejo les dice Juan Domingo Perón, jefe del movimiento peronista. Hay testimonios, en el caso de Dante Oberlin, que nos reseñan cómo el momento político lo llevó a distanciarse. La primera expresión de Montoneros es muy peronista, muy naturalmente nacional, popular y cristiana. Yo estuve con los Montoneros hasta el 11 de marzo de 1973, cuando fue electo Cámpora, y a partir de ahí no tenía ningún sentido seguir con la lucha armada. Si los muchachos hubieran sido un poco menos sectarios, menos radicalizados, con menos vocación de protagonismo como tenían, deberían haber dicho: bueno, velemos las armas por si hay algún golpe militar que quiera derrocar a Perón, pero acompañemos este proceso. Ellos se legitimaron con una acción que el peronismo asumió como propia, con Perón conductor. Pero cuando quisieron reemplazar a Perón empezaron los problemas. Alberto Iribarne define: una característica era que quienes veníamos de una experiencia peronista teníamos una posición más de acatamiento a la conducción de Perón. Muchos de los que venían de otros sectores se incorporaban y acataban la conducción de Perón perfectamente, pero otros permanecieron siempre con esta idea de venimos a corregir los vicios del peronismo. Era esa tradición de la izquierda y de la derecha y del resto de las fuerzas políticas no peronistas pretender salvar a los peronistas para condenarlo a Perón, idea también presente cuando la incorporación masiva de muchos estudiantes. En los más nuevos había confusión y por eso para ellos fue más fácil adherir a Montoneros que a Perón. Más contundente es Mario Kestelboim. El cuestionamiento al liderazgo de Perón tal vez tendría que ver con que era muy reciente la militancia dentro del peronismo de algunos compañeros de la JP. No se notaba en dirigentes más veteranos como Jorge Di Pasquale, Jorge Rulli, Cacho El Cadri o Pancho Gaitán. Para ellos Perón era incuestionable. Lo normal era un respeto al viejo, a la política, a la conducción. Es decir, fuera del peronismo no éramos nada. Dentro del peronismo podíamos ser en la medida en que Perón nos reconociera. El gabinete de los Montoneros. Luego de las elecciones en la primera semana de abril, Firmenich, Quieto y Perdía viajan a Roma a entrevistarse con Perón con la intención de presentarle un listado de 300 nombres para cubrir distintas áreas del futuro gobierno nacional. Así lo recuerda Alejandro Peiró. Por el rol que yo tenía respecto de los temas técnicos, cuya responsable era Adriana Lesgart, me toca escribir la lista de aspirantes a cargos que tiene la Orga. Eran ternas de todos los ministerios y un poco más, cargos de ministros, secretarios y subsecretarios, más los servicios penitenciarios, más Policía Federal y otras cosas. Yo creo que aquí empezaron los choques con Perón. Imagínate si a alguien se le hubiese ocurrido llevarle al presidente Kirchner o a cualquier otro presidente un listado de ministros y secretarios. Llevarle estas ternas a Perón no lo debe de haber tomado muy bien. Miguel Bonazo da más precisiones. El gabinete del doctor Caligari fue elaborado por compañeros como Alejandro Peiró, pero la nómina fue corregida de puño y letra por el Pepe Firmenich. La lista de unas 6 carillas abarca todos los ministerios y secretarías de Estado, la Municipalidad de Buenos Aires, la Corte Suprema y otras dependencias. Para cada cargo se presenta una terna, lo que puede leerse como una grosera imposición. Elija el que más le guste, pero tiene que ser uno de estos 3. Recordando esa reunión, Perdía cuenta en su libro: Perón no ocultaba su preocupación acerca de la necesaria reconversión de nuestra fuerza.
En ese sentido, destacó que los siguientes 4 años debíamos utilizarlos para aprender a gobernar y asegurar un eficaz trasvasamiento generacional en la conducción del movimiento y el país. Manifestó que asumía la responsabilidad de asegurar que progresivamente se nos fueran asignando crecientes responsabilidades. Argumentó sobre el rol que, para tal fin, podría cumplir la Fundación Eva Perón. Veía en las tareas de promoción social una manera eficaz para darle continuidad a nuestra organización. La violencia continúa después del 11 de marzo. El 15 de marzo de 1973, Perón declaraba a la prensa en Madrid: la violencia popular en la Argentina ha sido consecuencia de la violencia gubernamental de la dictadura militar y naturalmente todo nos hace pensar que, desaparecidos los sistemas de represión violenta, no tendrían razón de ser los métodos violentos. El justicialismo mantiene su intención de lograr un gobierno de unidad nacional capaz de realizar la liberación e iniciar la reconstrucción nacional. Sin embargo, esto no ocurrió. El 25 de marzo, el ERP ataca la central nuclear de Atucha. El 30 pone una bomba en el edificio Libertad de la Armada. En abril, la FARC ocupan los tribunales de San Isidro para apoderarse de armas y documentos. A su vez, un comando del ERP secuestra al contraalmirante Francisco Alemán y a un gerente de la firma Kodak. El 4 de abril, un comando de montoneros ejecuta en Córdoba al coronel Héctor Alberto Iribarren. El 8 secuestran al presidente de la compañía Nobleza de Tabacos. El 21 el ERP copa el destacamento policial de Ingeniero Maswitz. El 26 secuestra al comandante de Gendarmería Jacobo Nasif. El mes de abril cierra con la ejecución por parte del ERP 22 del contraalmirante retirado Hermes Quijada. El gobierno militar declara la ley marcial y hay rumores de que la Marina se opone a entregar el gobierno. Por todos lados se escuchan voces militares que reclaman más dureza contra la guerrilla y que no se permita ningún tipo de amnistía para los guerrilleros presos. Perón y Cámpora están seriamente preocupados por esta continuidad de la violencia que se convierte en perfecta excusa para dar aire a los sectores más reaccionarios del partido militar, que no quieren entregar el gobierno. Jorge Gaguero afirma: en abril del 73, la columna de Córdoba de los Montoneros mató a un oficial de inteligencia del ejército. Con las elecciones ya ganadas y una alta probabilidad de que el gobierno fuese entregado a los triunfadores, yo diría que ahí se tira el primer cadáver a los pies de la conducción estratégica, del general Perón. Eso fue grave y no pasó desapercibido dentro de la organización. Hubo bastante reacción. Desde la conducción de la organización no hubo una respuesta clara acerca de cómo había pasado eso. Creo recordar algo, fue un descontrol, no va a volver a pasar. El ERP no deja de combatir. Respuesta a Cámpora. El presidente electo hace público un pedido de tregua a la guerrilla para permitir el inicio de un proceso de liberación nacional. El PRT-ERP le responde en un extenso comunicado del 1 de abril de 1973. El gobierno que el doctor Cámpora presidirá representa la voluntad popular e indican que, respetuosos de esa voluntad, el ERP no atacará a ningún representante del gobierno, pero sí a las empresas y fuerzas armadas. Aclaran que suspenden los ataques a la policía mientras ella permanezca neutral. Esta definición era un despropósito, ya que era imposible pretender que la policía no interviniera cuando se atacase a empresarios o militares. Si usted, presidente Cámpora, quiere verdaderamente la liberación, debería sumarse valientemente a la lucha popular. En el terreno militar, armar el brazo del pueblo, favorecer el desarrollo del Ejército Popular Revolucionario, que están haciendo a partir de la guerrilla, y alejarse de los López Aunfranc, los Carcaño y compañía. Todo aquel que, manifestándose parte del campo popular, intente detener o desviar la lucha obrera y popular en sus distintas manifestaciones armadas y no armadas con el pretexto de la tregua y otras argumentaciones, debe ser considerado un agente del enemigo, traidor a la lucha popular, negociador de la sangre derramada. Esta postura del PRT-ERP, con quienes FARC y Montoneros tenían importantes lazos, generaba contradicciones insalvables. Esteban Rigui, un hombre cercano a la JP como ministro del Interior, iba a manejar la Policía Federal.
y los gobernadores, aliados a la JP, sus policías provinciales. Aquí el ERP estaba apuntando directamente contra cualquier cambio de actitud que pudiera tener la tendencia revolucionaria peronista. Por desgracia, tiempo después, la misma postura del PRT-ERP sería asumida por la conducción de Montoneros. Finalizan pidiendo la libertad inmediata de los combatientes y la derogación de toda legislación represiva. Los combatientes del ERP fueron liberados por el gobierno y el mismo día 25 de mayo se reintegraron a la lucha armada. Se derogó la legislación represiva, pero volvió la discusión cuando, en enero del 74, ellos atacaron la guarnición de Azul y Perón mandó la reforma del Código Penal. La actitud del PRT-ERP pecaba de un sectarismo y una soberbia propios de la izquierda más esquemática. En verdad, el ERP jugaba a que los militares no entregaran el gobierno o que éste durase lo menos posible. En esa demencial teoría de cuanto peor mejor o acelerar las contradicciones, al ERP le molestaba la formalidad democrática y prefería la dictadura abierta para luchar cara a cara con el enemigo. Esta misma teoría asumiría Montoneros a fines del 74. La historia les daría la oportunidad de enfrentarse y tardíamente lamentar su error al irreparable costo de 30.000 jóvenes vidas. Galimberti y las milicias. El 18 de abril, en el acto de presentación de la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, Rodolfo Galimberti anunció la creación de las milicias populares peronistas. Según el libro Galimberti, fue por orden de la conducción de Montoneros, según otras versiones fue una iniciativa propia del Galimba. Este anuncio generó un escándalo y enorme repercusión de prensa. Pero lo más significativo fue el costo político que pagó Galimberti, desplazado por Perón de su cargo en el Consejo Superior del Movimiento. El entonces delegado del general, Juan Manuel Abal Medina, encuadra este suceso desde el ángulo del líder. Estaba muy fastidiado con los enfrentamientos que se estaban produciendo entre la derecha y la izquierda. Hay dos episodios bien claros y ambos son de grandes broncas personales. Tenía bronca contra Rodolfo Galimberti, que había sido persona de su confianza hasta fines del 72, y quien luego lo decepciona. Lo considera un irresponsable, y esto culmina con el sonado anuncio de las milicias populares que a Perón le molestó profundamente y lo echa del cargo. El segundo tema es el ataque de algunos sectores de la izquierda contra Rucci. A juicio de Perón, atacarlo a Rucci era como atacarlo a él. La tendencia, a través de El Descamisado número 0, apoyará la decisión de Perón. Galimberti se anotó 2 etapas con su anuncio, y su cabeza política rodó en consecuencia. Esta sanción fue necesaria y justificada. La acción de un sector afectó el dispositivo general de la conducción. Un regimiento se adelantó demasiado y el comandante, como dicen los cubanos, mandó parar. En un recuadro de la nota titulado Autocrítica, expresan el máximo error de Galimberti es haber confundido su rol. De ser el funcionario del movimiento que representa a Perón ante la juventud peronista, se convirtió en vocero de la tendencia ante el propio jefe del peronismo. Sin duda, Galimberti siempre fue un personaje difícil e inencuadrable, que Montoneros nunca terminó de digerir. Es llamativa esta nota de El Descamisado, en la que no derraman una sola lágrima por el descabezamiento de Galimberti, ya que más allá del personaje se trató del primer castigo público de Perón a la tendencia. JTP, la nueva CGT. El 28 de abril, en un acto en la Federación de Vox, se lanza la Juventud Trabajadora Peronista, JTP, como un nuevo frente de la tendencia que viene a disputar el poder gremial. En esos mismos días, en clara confrontación, las 62 lanzan la Juventud Sindical Peronista. Dante Oberlin participó de la JTP, pero ya con disidencias. Cuando empezaron las consignas de JTP, la nueva CGT, me olía a vanguardia lúcida. En ese momento yo militaba con Guillán y el grupo de los combativos, donde estaban Lorenzo Pepe, Roberto Digón, Alfredo Ferraresi. La JTP fue lo que los montos llamaban un frente de movimiento obrero en el cual capturaban a los militantes que tenían a mano.
Al ser un frente, se llevaba la línea política de la conducción, que era la verdad a defender. El frente es el que recibe y obedece la línea política de la conducción. Jorge Rachid cuenta: junto a mi pareja, Alicia Raboy, en los primeros meses del 72, a través de Horacio Mendizábal, ingresamos a la Orga. Mendizábal la manda a Alicia a integrarse al grupo de periodismo que terminará en Noticias, junto con Horacio Berbisky, Paco Urondo, Rodolfo Walsh, y a mí me manda a la JTP. En la JTP estaba Guillermo Greco, secretario general del Sindicato de Gas del Estado, que cumplía el rol del cancagullo en la JP. Era la expresión visible de la organización Montoneros que estaba por detrás. A mí primero me dieron para conducir a los artesanos. Tenía a los docentes y a la conducción en pleno de vanguardia comunista, que se incorporó a Montoneros. Era la época de Palo y a la Bolsa. Allí empezamos las primeras discusiones fuertes con respecto a la conducción de Perón. Nos llamaba la atención que Roberto Quieto, que venía del marxismo, tuviera una posición mucho más cercana a aceptar la conducción de Perón que el Pepe Firmenich y otros de la conducción. La ejecución de Klosterman. Después de 18 años de sufrimientos, luchas y proscripciones, el peronismo regresa al gobierno. El tío Cámpora tiene sobre sus hombros una difícil tarea: comenzar a reconstruir el tejido social y económico dañado por las sucesivas dictaduras, dar inicio a un proceso de liberación nacional y pacificar la nación. Todas las fuerzas políticas y sociales del campo nacional estaban dispuestas a acompañar al nuevo gobierno. Los presidentes de Chile y de Cuba, Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, respectivamente, habían confirmado su presencia en los actos. Isabel viajó a China y a estrechar lazos con Mao. Perón, desde España, movía sus piezas tratando de allanarle el camino al futuro gobierno. 3 días antes de que asuma el nuevo gobierno, el 22 de mayo, el sector denominado FAP Nacional ejecuta en La Plata al dirigente sindical del ESMATA, Dick Klosterman. En su comunicado dice que no alcanza con depositar la confianza en nuestro líder. Vamos a seguir aplicando la justicia revolucionaria y que no habrá bandera blanca. Si bien a Klosterman lo matan la FAP, es sugestivo que 15 días antes, en el número 0 del Descamisado, órgano de Montoneros, dedicara una página completa a la contrabiografía de Henry Dick Klosterman, ilustrada con un dibujo de un blanco de tiro en cuyo centro luce la foto del dirigente. Además, 2 días antes, el ERP había asaltado un puesto policial en Merlo, donde murieron un policía y un guerrillero. El 21, las FARC secuestraron al presidente de Coca-Cola. El 23, balearon a un empresario de la Ford que murió días después. A la inquietud militar por los asesinatos de Iribarren y Quijada se sumaba ahora que el sindicalismo se sentía amenazado por la guerrilla.